Nietzsche utilizará la figura de Zaratustra para anunciar la llegada del superhombre. Zaratustra, que es el Mesías de la muerte de Dios, es el Mesías del superhombre, de la llegada del superhombre, lo que señala con su mensaje es que el tiempo en el que viven es el tiempo de lo que Nietzsche llama el último hombre. ¿Quién es el último hombre? El hombre que vive en el nihilismo pasivo, que reconoce la muerte de Dios pero se siente incapaz de actuar ante ella porque asume que no había otro sentido posible que el que Dios otorgaba. Un hombre que ante la muerte de Dios se siente desconcertado. Sin embargo, este último hombre, dice Nietzsche, dice Zaratustra, es un puente hacia un nuevo tipo de individuo, un tipo nuevo de hombre, lo que él va a llamar el superhombre, que veremos a continuación. Pero antes, ¿por qué Zaratustra? ¿Por qué Zaratustra es el que encargado de llevar el mensaje de la muerte de Dios y de la llegada del superhombre? Zaratustra fue un profeta, el fundador del zoroastrismo o mazdeísmo, la primera religión monoteísta conocida. Profeta persa del monoteísmo, él instauró, dice Nietzsche, él creó el error de la existencia de una realidad abstracta y trascendente, superior, creó el error de la existencia de un único Dios y la propagó, y por tanto él debe reconocer que se equivocó y debe por tanto predicar una nueva verdad, la muerte de Dios, es decir, que no hay verdades en las que creer, que no hay nada trascendente. Hemos dicho que Zaratustra, como Mesías de la muerte de Dios, señala que el último hombre, el hombre del rebaño, el nihilista pasivo, está condenado a ser superado por el superhombre. ¿Pero qué es necesario para que esto ocurra? Nietzsche, que escribe siempre de forma metafórica, señala que para el advenimiento, para la llegada del superhombre son necesarias 3 transformaciones del espíritu. En primer lugar, el espíritu se convierte en camello. ¿Qué representa el camello? Simboliza la obediencia ciega ante la autoridad. Simboliza a aquellos que se arrodillan ante otros para recibir una carga que no les corresponde. Es decir, son aquellos que soportan las convenciones sociales, la moral impuesta, los valores y creencias de la sociedad. El camello es el tú debes, el símbolo de quienes viven arrodillados ante la ley moral, ante la idea de Dios, ante la verdad absoluta e impuesta, ante lo santificado. Pero, dice Nietzsche, el camello en realidad quiere ser más. Y aquí, en este quiero ser más, llega la segunda transformación del espíritu. El camello se convierte en león. ¿Y qué representa el león? El león, dice Nietzsche, representa al gran negador. Representa al nihilista activo que rechaza los valores tradicionales y los destruye con este rechazo. El león dice no a los valores tradicionales frente al sí del camello. Dice no a la carga impuesta por otros. Dice no a la verdad, a Dios, a la razón. El león ruge yo quiero y con ese yo quiero conquista su libertad. Y sin embargo aún falta algo, porque aún se encuentra en ese momento nihilista y no le permite, no es capaz de crear sus propios valores. La fuerza que adquiere el espíritu al transformarse en león le permite rechazar la carga que llevaba el camello, rechaza el tú debes, el deber, la ley moral, pero todavía no es capaz de crear sus propios valores. Como decimos, para eso es necesaria una tercera transformación, por la cual el león se convierte en niño. ¿Y qué simboliza el niño? El niño es el sí a la vida, es el superhombre capaz de darse a sí mismo una nueva tabla de valores, pero valores que estén más allá de la moral, más allá de convenciones o diferencias entre el bien y el mal, porque no hay bien y mal, lo único que hay es vida y lo único que valen son los valores acordes a la vida. El niño es capaz de vivir más allá de la verdad, porque construye su propia verdad. El niño representa la inocencia, no arrastra culpa alguna y esto le permite volver a empezar y crear, dice Nietzsche, sin remordimientos, desde una libertad radical. El niño entiende su vida como creación y como juego. El niño está libre de prejuicios y crea desde la vida, sin culpa, sin importarle el qué dirán, sin verdades, sin moral.
juega, crea y destruye para volver a crear. Este niño es el superhombre. Pero entonces, ¿qué es el superhombre? Nietzsche nunca desarrolla claramente las características de este nuevo modelo de hombre, no era dado a la teorización, ni dice cuál es el camino que hay que seguir para llegar a él, pero afirma, sin embargo, varias cosas que nos permiten perfilar a qué se puede referir con esta figura. El superhombre es el hombre que, aun sabiendo que será juzgado y tachado de malo, de perverso, es capaz de vivir más allá de los prejuicios. Es un aristócrata a quien no le importa el qué dirán y que reniega de la igualdad, porque él se sabe superior a todos y sabe que la voluntad de igualdad es un engaño de los débiles y que existe una jerarquía natural entre los hombres, y le dice sí a esa jerarquía. El superhombre, además, rechaza a los doctos, a los sabios, a los que intentan imponer la ilusión de una verdad trascendente y niegan así los valores vitales, los valores dionisíacos. También rechaza con fuerza y vehemencia la moral del rebaño, de los esclavos, y rechaza y destruye la moral cristiana, a la que denomina moral vampírica, porque desangra la vida, atenta contra ella, la intenta aniquilar al tachar de perversos, de pecaminosos, los valores vitales. Así, en su libertad radical, el superhombre no se deja adoctrinar, pero tampoco pretende adoctrinar a nadie, no impone su verdad, porque sabe que no hay verdad que imponer, simplemente vive su vida, le dice que sí a su vida. ¿Y cómo la vive? La vive como un juego, como un experimento. Sabe que Dios ha muerto y que solo queda crear, jugar, ser el mismo Dios. Y en este jugar a ser Dios se convierte en Dios, en un Dios finito, inserto en el devenir de la vida, pero crea como crean los niños, crea sin prejuicios, aceptando la finitud de lo que crea, porque lo que crea lo rompe después de crearlo. Lo que crea es finito como la vida, es mutable como la vida. Crea sin códigos morales, más allá del bien y del mal. El hombre superior, el superhombre, se ríe de los valores del mundo suprasensible y de quienes los veneran. Lo único obligatorio es la propia vida. Así se convierte en un bailarín que pasea por la cuerda floja del devenir y crea sin crearse refugios u otros mundos para consolarse. El superhombre es voluntad de poder que dice sí al eterno retorno. Bien, ¿y qué es el eterno retorno? ¿De qué habla Nietzsche con este concepto? ¿Qué intenta expresar? El eterno retorno, este concepto, es algo complejo de comprender y su sentido no es fácil de abarcar completamente, y desde luego yo no pretendo abarcarlo con esta explicación. Lo que yo voy a hacer es solo una aproximación y una interpretación, pero va mucho más allá de lo que diga aquí. El eterno retorno puede entenderse como una interpretación del sentido del tiempo, una interpretación que se enfrenta a la interpretación lineal del tiempo. Parece que se refiere a una interpretación cíclica del tiempo y de la realidad, que supondría aceptar la eternidad del tiempo y de los acontecimientos que se dan en él. Pero sobre todo es una metáfora de cómo el superhombre interpreta el devenir. En este sentido, el eterno retorno es la máxima afirmación de la vida, del devenir sin finalidad alguna, una afirmación sin finalidad. Es querer el devenir sin importar nada, de querer el devenir porque es la vida y se quiere la vida. El eterno retorno es vivir cada instante de la propia vida deseando que se repita eternamente, aceptando su eternidad y deseándola. Lo que está planteando Nietzsche es que el superhombre, al abrazar el eterno retorno, que siente ante los acontecimientos, ante la vida, un amor fati, un amor al destino. Aquí, en este amor fati, en este amor al destino, en este abrazar el eterno retorno de la vida, de cada acontecimiento de la vida, aunque sea doloroso o precisamente porque es doloroso, alcanza su mayor fuerza la voluntad de poder. Aquí el superhombre se hace verdaderamente voluntad de poder, porque el superhombre ama su vida deseando volverla a vivir, porque todo volverá a repetirse eternamente, y este amor absoluto y sin finalidad a la vida es un crecerse del superhombre en cada momento, es un no huir y no renegar, sino desear ser plenamente en ese momento eterno, y en ese desear ser se llega a ser cada vez más y se es cada vez más fuerte.